Como muchos saben, hemos estado considerando el Evangelio de Juan de manera consecutiva, el Evangelio de Marcos de manera consecutiva, y hoy llegamos a la mitad del capítulo 7, es el episodio de la mujer sirofenicia. Es un episodio muy pero muy bonito, ya van a ver por qué. Vengan conmigo por favor a Marcos 7, vamos a empezar en el versículo 24 hasta el 30. Mientras ustedes lo consiguen en sus Biblias, permítanme recordarles un poco del contexto. Desde el primer versículo, el evangelista Marcos enseña que la hipótesis de todo su libro es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, y eso no queda duda. Desde el mismo primer capítulo, Jesús empieza a sanar enfermos, a hacer milagros, a dar la vista a los ciegos, devolver el oído a los sordos, a hacer caminar a cojos, expulsar muchos demonios, y lo acusaban en el capítulo 3, en el capítulo 1 y en el capítulo 5 de que él estaba haciendo todo esto por el poder de Satanás. Algunos escribas que habían venido en el capítulo 3, versículo 22, y en este capítulo mismo, en el capítulo 7, versículo 1 y 2, los escribas que habían venido de Jerusalén lo estaban acusando de hacer todo esto por el príncipe de las tinieblas, por Belcebú, que él tenía un pacto con el diablo, qué sé yo. Pero Jesús demuestra con creces que todas sus obras son bien intencionadas. Él no cobra por sus milagros. Él no exige a cambio que vayan y prediquen, más bien les dice, no le digan a mucha gente. Y Él no se puede resistir a mostrar su lado compasivo cuando ve a la gente en una situación de indigencia física, de indigencia emocional y de indigencia espiritual. Por eso Jesús hace esa cantidad de milagros. Milagros que por un lado demostraban el lado compasivo de Jesús, y por otro lado acreditaban a Jesús como el Mesías desde hace mucho tiempo esperado. Desde el propio capítulo 3 de Génesis se había prometido alguien, un Mesías, un ungido, un enviado que viniera a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa es la teoría que se desarrolla durante todo el Antiguo Testamento, durante los libros históricos, toda la ley, el Pentateuco, todos los libros históricos prefiguran o simbolizan con diferentes maneras aquel que iba a venir a ser el perfecto rey, el perfecto profeta, el perfecto juez. Todos los libros poéticos hablan de Jesús, y todos los libros de historia y de sabiduría hablan de Jesús de diferentes maneras. Entonces Marcos, desde el primer versículo, su tesis es, él quiere demostrar que Él es el Hijo de Dios. Y toda la fama que Jesús se había hecho en Galilea, hasta este momento que vamos a leer, en el capítulo 8 cambia la narrativa, pero había pasado por sanar muchos enfermos, como ya se los dije, por expulsar muchos demonios, especialmente aquel capítulo 5 donde Él se encuentra con el endemoniado Geraseno, o Gadareno, como lo llaman algunos, y expulsa una legión inmensa de demonios. Y por supuesto la gente estaba conociendo la fama de Jesús, el poder de Jesús y la compasión de Jesús. Jesús era la superestrella del momento. Donde llegaba, la gente se agolpaba alrededor de Él, siempre buscando ayuda para sus necesidades. Y así llegó a una casa, no sabemos la casa de quién, pero llegó a una casa. Aparentemente este es un viaje de descanso, un viaje privado, algo que él no quería que muchos se enteraran. Vengan conmigo por favor al versículo 24, Marcos 7, 24. Él estaba en una región llamada Genesaret, y eso lo van a ver en el 6:53. Él estaba en Genesaret. De allí, ahí ocurre en Galilea la alimentación de los 5,000. Hace varias semanas que vimos eso en el 6:30, donde Él alimenta 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, una multitud de aproximadamente 25,000 personas. Pero ese montón de gente, ese montón de comida en esa meseta de grama donde la gente se sentó, recibieron aquel milagro increíble de Jesús, y la fama de Jesús estaba al tope. Era conocido por todos lados. 7:24. Marcos 7:24. De allí de Genesaret, Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón.
Y llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera. Pero no pudo esconderse, porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, supo que él había llegado y fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Esa mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarle a los hijos su pan y echárselo a los perritos. Wow. Y la mujer le respondió: es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Y entonces Jesús le dijo: por esto que has dicho, puedes irte tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Wow. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Nos honra poder tenerla, leerla, entenderla. Y necesitamos tu ayuda para aplicarla. Rogamos, Señor, que en esta hora tú mismo edifiques nuestras vidas por tu Espíritu a través de tu palabra, y que tú mismo atraigas a ti a los incrédulos, edifiques a tus hijos y exaltes la gloria de nuestro Salvador. Rogamos que de esta lección de esta mujer, de su encuentro con Jesús, podamos todos beber agua fresca, que podamos entender las actitudes y las acciones que tú quieres de nosotros hoy. Y al mismo tiempo, Señor, permítenos reconocer la gloria y la majestad de nuestro Señor, por cuya obra y cuyos méritos podemos hablar contigo con confianza, entrar al trono de gracia y hablar contigo y hallar oportuno socorro para todas nuestras necesidades. Socórrenos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay un detalle de geografía que necesitamos entender. Genezaret queda más o menos en el centro de Israel y esta es debe haber muchas, debe haber algunas al menos, pero esta es la única ocasión en la que la Biblia registra que Jesús cruzó los bordes de los límites de Israel, la frontera de Israel, para ir a la región de Tiro y Sidón. Esta es una región netamente gentil. Esta es una región donde los judíos no iban, salvo por necesidad o por negocio, porque sabían que no solamente allá en aquella región, sino que en el camino se iban a encontrar gentiles. Cuando ustedes notan en el pasaje inmediatamente anterior, los fariseos acusaban a Jesús de no lavarse las manos después de haber ido a la plaza, porque ahí había gentiles y se estaban contaminando ceremonial y espiritualmente si ellos no se lavaban las manos. Y Jesús intencionalmente no solamente va a la plaza, va a la región de Tiro y Sidón donde hay solo gentiles. Y va justamente a encontrarse con gente como esta mujer. No se nos dice el nombre de esta mujer, pero sí se nos dice que ella traspasó al menos 4 barreras que ya vamos a ver. Pero Jesús es quien toma la iniciativa. Jesús es el que es conocido y Jesús es el que se acerca a ella para que ocurra este encuentro. Tiro y Sidón quedan en el margen del mar Mediterráneo, en el noroeste de Israel, y ustedes van a encontrar que ahí están 2 ciudades donde está Tiro, más arriba Sidón y más arriba Beirut, donde ocurrió esta reciente explosión hace aproximadamente un mes. Toda esa zona era una zona de gentiles, porque era la región de los fenicios, o hoy en día los libaneses. Los fenicios eran gente que bordeaba todo el mar Mediterráneo. Ellos tenían flotas de barcos. Cuando fueron conquistados por Siria, entonces se fundió Fenicia con Siria y empezó a llamarse la Siria Fenicia. Y toda esta gente era gente del mar, gente que acostumbraba a hacer muchos negocios, gente que
se acostumbraba a viajar. Y esta era una gente muy interesante porque eran los más representantes de la cultura griega. Eran los que desde el año 200 y largo, Alejandro Magno había conquistado todo el Mediterráneo. Y esta zona ahora era una zona helenizada por los griegos. Era la costumbre griega, era la zona. Es como decir, era una región muy grande donde todo el mundo era griego. Eran griegos. Es como decir, toda Sudamérica, toda la Latinoamérica no tiene una sola nacionalidad, pero toda la región es hispana. Todos nosotros nos une el mismo apellido hispano, todo lo que hablamos español. Igual los griegos que hablaban griego eran todos considerados griegos, aunque tuvieran diferentes nacionalidades o hubieran nacido en diferentes países. Pero vemos que esta mujer es una mujer interesante. Primero sabemos que es una mamá. Es una mujer, es una mamá. Y vemos en el versículo 25 que ella encontró a Jesús, o mejor dicho, fue a buscar a Jesús a aquella casa. Y en el versículo 26 vemos que era una mujer griega, es decir, de esa región, de Tiro, Sidón, toda esa zona fenicia. Y no solamente era griega, sino que tenía una nacionalidad interesante. Ella era sirofenicia. Era de esa región, de Siria, que había sido conquistada, de Fenicia, que había sido conquistada por Siria. Más arriba queda Trípoli, de la capital de Libia. Y toda esta zona era una región griega, pero esta mujer era sirofenicia. ¿Por qué nos dan tanto detalle geopolítico? Marcos toma el detalle de escribirnos estos simples detalles para que nosotros entendamos algo muy especial. Simplemente esta mujer no era judía. Es todo lo que Marcos quiere decirnos con todos estos detalles. Tiro, Sidón, la mujer era griega, la mujer era sirofenicia de nacimiento. En otras palabras, no era judía. En el detalle en el relato de Mateo, en Mateo 15, ustedes van a encontrar que Jesús dice: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, yo no vine a anunciar el reino a otros que no sean judíos, solo a los judíos. En otras palabras, Marcos nos está diciendo: esta mujer está fuera de lugar aquí. Esta mujer no es judía. Esta mujer no merece ser tratada por Jesús. Jesús es un rabino, considerado un rabino judío. Aparte es mujer, aparte es extranjera, aparte es gentil y aparte es de otra religión que no es judía. Estas cuatro barreras, esta mujer se atrevió a cruzarlas porque su situación era desesperante. ¿Qué estaba pasando? Bueno, su hija estaba poseída por un demonio. El relato no nos dice qué edad tenía la hija, pero Mateo nos dice que era una hijita, era una niña. ¿Y qué situación tan desesperante para una mamá cuya hija pequeña, vamos a ponerle 12 años, es poseída por un demonio que quiere hacer con una niña lo que el demonio sabe hacer, cosas malas? Los demonios no ayudan a nadie, ¿saben? Los demonios poseen a una persona para hacer cosas malas. Ustedes vamos a notar en los capítulos siguientes que un padre tenía un hijo que el demonio lo arrojaba al fuego, que lo zumbaba al agua, lo ayudaba a cortarse, a despedazarse su cuerpo. Y eso es todo lo que hacen los demonios: amargarle la vida a personas como tú y como yo. Y esta mamá, en su desesperación, busca ayuda y seguramente había ido a los dioses fenicios. Había ido a Balac, había ido a Moloch, había invocado a Astarte y había hecho cualquier cantidad de recetas caseras o cadenas de WhatsApp o recetas de Instagram, de Pinterest que hubiera conocido, y ninguna le había funcionado. Hasta que oyó que en la casa cerca llegó aquel que había expulsado los miles de demonios del Geraseno, en el capítulo 5.
Oyó que cerca de su casa había uno que había no solamente expulsado demonios, sino que le había devuelto la vida a la hija de Jairo. Oyó que cerca de su casa había uno que le daba una esperanza de solucionar su gran problema con su hija, pero ella era una mamá. Ella no estaba buscando nada para ella misma. Las mamás no buscan para ellas mismas. Las mamás se quedan de última ellas. Ellas son las últimas que se visten, ellas son las últimas que se arreglan, ellas son las últimas que comen. ¿Por qué? Porque son mamás. Los papás somos otro cuento, pero vamos a hablar de las mamás nada más. Y esta mujer con este desespero, el texto de Mateo, el relato de Mateo dice que se arrojó a los pies de Jesús y le imploró: socórreme, Señor. Socórreme, ayúdame, nadie más puede solucionarme esto. Pero la respuesta de Jesús parece un poco grosera, parece un poco ofensiva. Vamos a analizar la respuesta de Jesús en el versículo 27. Ante esta solicitud, Jesús le responde, no le dice que no. Él sabe que en algún momento le va a decir que sí, pero primero Jesús no está desesperado por solucionar una situación que él también tiene bajo control, aunque sea control remoto. Pero Jesús está hablando con esta mujer y yo no estaba ahí, pero la respuesta que le da Jesús no es común. Jesús no ofende a nadie. Jesús no es conocido por tener una respuesta áspera, salvo con los fariseos. Porque ellos actuaban supuestamente en nombre de Dios, pero lo mal representaban. Y esta mujer era una mujer, era de otra nacionalidad, era de otra religión y era de otra región. Y Jesús habla con ella y le dice, no, mujer. Primero tienen que saciarse los hijos. No está bien darle la comida de los hijos a los perros. Si a ti te hubieran dado esa respuesta, ¿cómo hubieras reaccionado tú? Si a ti te hubieran dicho, no, porque tú eres un perro. Inmediatamente se nos sube el orgullo y somos capaces. Si hubiera sido yo, por lo menos si Jesús hubiera sido hispano, o sea, si esa mujer hubiera sido hispana, le hubiera dicho, más perro serás tú, chico. ¿Qué te crees tú? Que porque tú sanas demonios, sanas enfermos y expulsas demonios, tú me puedes estar ofendiendo a mí. Fue ofensiva, fue áspero. Bueno, a lo mejor la mujer pudo haber dicho, ok, Señor, está bien, pero por lo menos dame una respuesta dulce. No es lo que dicen los proverbios. Ok, Señor, yo puedo esperar de última, pero ¿por qué me tienes que tratar así? Esta mujer hubiera incluso podido defenderse diciendo, no, Señor, yo no soy ningún perrillo. Yo soy una mujer digna. Yo exijo igualdad, porque yo soy mujer, ¿tú me vas a maltratar? No, esta mujer no reaccionó así. Esta mujer reaccionó de una manera que sorprendió a Jesús. Dice un comentarista que Jesús solo se sorprende ante la incredulidad y ante la fe. No es común este tipo de fe. Esta fe solo la tiene la gente a quien Dios se la ha dado. La fe es un don de Dios. Nadie va a impresionar a Jesús con una fe que Jesús no le dio. Y dice, wow, esta gente tiene fe y yo no se la di. No, se impresiona porque la fe es desinteresada. La mujer no está buscando nada para ella. Es más, ni el nombre sabemos de ella. Pero Jesús, en el relato de Mateo, dice, mujer, grande es tu fe. Pero la llamó perrilla. ¿Qué es un perro en aquellos días? Hoy en día un perro es un animal tan lindo, tan tierno, más cuando están cachorritos. Cuando han crecido, pero cuando están cachorritos, lo quieren, le dan cuchi, le hacen con las orejas, le dan la vuelta, lo zumban, le ponen una cadenita, porque los perritos, y esta frase que Jesús está usando no es canaria, sino cunaria, que deja la sensación de ver que es un cachorrito, un perro chiquito.
Es el diminutivo de Canaria, de donde vienen las Islas Canarias. Y Jesús usa intencionalmente el eufemismo, porque en aquellos días un perro no era como nosotros hoy aquí. No, un perro en aquellos días era un animal salvaje. Era un animal que no era doméstico. Era un animal que estaba en los basureros. Era un animal de carroña. Era un animal que cuando la familia recogía las sobras, la botaba para fuera de la casa y ahí venían los perros a comer. Era un animal despreciable. Todas las veces que usted encuentre la palabra perro en la Biblia es una ocurrencia despreciable, despectiva. ¿Okay? El perro no es un animal doméstico en la casa judía. ¿Okay? ¿Se acuerdan aquel pasaje donde Saúl andaba buscando a David y David le responde, ¿quién soy yo? ¿No soy yo un perro muerto para que te intereses en mí? Lo mismo le dijo Mefiboset al mismo David, cuando David andaba buscando uno de la casa de Jonatán que quedara por amor a su amigo Jonatán. Él quería restaurar la casa de Jonatán y buscaron a Mefiboset en Lodebar. Y Siba buscó a este hombre cuadrapléjico. Y Mefiboset le responde a David, ¿quién es este perro muerto para que tú te intereses en mí? Cada vez que la palabra perro aparece en la Biblia, no es agradable, es despectiva, es despreciable. Pero a esta mujer le dijeron perrilla. ¿Por qué? Porque le están diciendo, tú no eres una hija, tú no eres una oveja, tú no eres de la familia de Dios. A ti no te toca la gracia. Tú eres inmerecedora. Tú estás fuera. Tú no mereces misericordia. Tú debes estar lejos. Tú debes aprovechar las migajas porque no te toca estar en la mesa. Cuánto ofensa para una persona arrogante. Pero para una persona, para una mamá, esta no es ofensa. Ella estaba dispuesta a soportar lo que fuera con tal de solucionar el problema de su hija. Recuerden, ella no está buscando solución para ella está buscando solución para su hija. Y vean esto. Este es el Evangelio. Esta mujer le responde a Jesús. Es verdad, Señor. Es verdad. Todo lo que tú digas de mí es verdad. Yo no merezco. Yo soy una perrilla. No me toca. Yo estoy vacía. Estoy quebrada. Estoy sin solución. Estoy sin esperanza. Es verdad, Señor. Es verdad. Todo el diagnóstico que tú hagas de mi alma es preciso. Todo lo que tú digas de mí, así es, Señor. No porque yo me esté autoengañando, sino porque solo tú puedes diagnosticar mi alma. Y con precisión. Es verdad, Señor. Miren las palabras de la mujer en el versículo 28. Es verdad, Señor. Es verdad. Pero yo sé que en esa mesa donde tú estás con los hijos, yo sé que allá hay suficiente comida como para comer una sola migaja de la gracia tuya. Yo sé que una sola migaja de tu poder, una sola migaja que caiga de la mesa de los hijos, es más que suficiente. Es mucho más que todas las comidas que le dieron a los 5,000. Es mucho más que las 12 cestas que sobraron. Es mucho más para yo saciar mi sed de justicia. Y yo no pido justicia, yo pido, Señor, gracia. No me des, Señor, lo que merezco. Dame, por favor, lo que no merezco. Es verdad, Señor. Es verdad. No me toca. Pero yo sé que hasta los perrillos disfrutan, se sacian con las migajas que caen de la mesa. Las que los hijos no quieren, las que los hijos no aprovechan, las que los hijos no reciben
de la abundancia que hay de tus manos. Una sola migaja de tu gracia tiene el poder para saciarme a mí, a mi hija y a todo el que venga en fe. Es verdad, Señor. Pero aún los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Este es el Evangelio. Porque es exactamente así que recibimos la salvación por gracia mediante fe. Cuando entendemos que somos inmerecedores, es que el Señor nos dice, ahora sí lo mereces. Cuando decimos, Señor, no puedo ver, es cuando el Señor dice, por fin ves. Cuando dice, Señor, no soy digno, es cuando el Señor dice, wow, ahora eres digno. Pero si tú dijeras, Señor, yo veo claramente, como decían los fariseos, Jesús les dice, no, aún no puedes ver. Cuando dice, Señor, yo soy digno, Jesús dice, no, no eres digno. Cuando dice, yo me lo merezco, dice, no, no te lo mereces. Pero Jesús dice, el que quiera ganar su vida, mejor dicho, el que pierda su vida, la ganará. Es exactamente contraintuitivo. Cada vez que nosotros vengamos argumentando méritos o vengamos argumentando apellidos, familias, logros, buenas obras, cada vez que vengamos ante el trono de gracia, engrandeciéndonos a nosotros mismos y diciendo, mira lo que yo soy, mira lo que he hecho, mira lo que... El Señor dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si tú vienes con tus tremendos títulos, con tus tremendas obras, con tus tremendas posesiones, el Señor te va a decir, esos son trapos de inmundicia. Esos no te sirven para hallar gracia. Pero si tú vienes en el nombre de Jesús diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Solo en Cristo hay vida eterna. Si tú vienes a Él diciendo, es verdad, Señor, no puedo más. Mira mis problemas. Mira, Señor, cómo me acorralas. Mira, Señor, con los lazos de amor con los que me tratas. Es verdad, Señor, todo el diagnóstico que tú haces de mi vida es preciso, es correcto, no tiene ni una gota de error. Y es donde el Señor te dice, ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y esta madre halló solución a su problema, al problema de su hija, al problema que estaba atormentando a su hija, porque esa madre había oído ladrar al perro del pecado en su misma vida. Y ella podía haber entendido, si es verdad, Señor. Yo, aparte de ser mujer, aparte de ser no judía, aparte de ser de otra región que no le toca, aparte de todo lo que tú digas, Señor, es verdad, yo soy una pecadora. Pero esta mujer reconoció a Jesús como Dios, ¿saben? ¿Cómo sabemos? En el texto no lo vemos. Pero en el relato de Mateo vemos que te encuentro Jesús. Esta mujer llamó a Jesús hijo de David. Jesús, hijo de David. Esta mujer está arrodillándose ante aquel que los judíos decían que iba a venir, y una mujer gentil que no debía conocer la Torá, la ley judía, viene y se arrodilla ante Jesús y le dice, Jesús, hijo de David. En otra palabra le está diciendo, tú eres el Señor, tú eres el Mesías. Esta mujer, buscando solución para un problema de su hija, encontró la solución para su problema más grande, que es el pecado, porque encontró a Jesús. Porque Jesús vino a su encuentro. ¿Por qué gente como ella puede encontrar a Jesús? Porque Jesús viene a tu encuentro. Jesús vino cerca a una casa cerca de tu casa hace tiempo. Jesús vino cerca de ti y tú oíste de Él y algo en tu cabeza hizo clic. Wow, yo soy pecador, yo necesito un Salvador. La única manera de recibirlo es por fe. Me tengo que arrodillar a los pies del Señor y decir, socórreme, hijo de David. Y eso que tú hiciste hace tiempo fue esto mismo que hizo esta mujer, buscando ayuda para su hija. Tú también, yo también, y por eso estás hoy aquí.
¿Tú encontraste al Salvador? Porque el Salvador se te atravesó. El Salvador te buscó a ti primero y tomó la iniciativa de darte fe para que tú pudieras reconocer su voz entre las otras muchas voces del mundo. Y vemos que esta mujer encontró solución para el problema de su hija y para el pecado de su alma. Y tú también puedes encontrar solución al pecado del que una vez te arrepentiste, pero todavía asedia tu vida. Si tú alguna vez te arrepentiste de tus pecados, pues tú estás seguro en Cristo. Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres un perro, tú eres un hijo. Tú deberías estar cenando en la mesa y disfrutando de los banquetes celestiales. Pero no siempre es así. La vida a veces nos tumba, ¿cierto? La vida a veces nos golpea. Y el Señor nos hace probar nuestra fe. Él no nos tienta, Él prueba nuestra fe. La diferencia entre una prueba y una tentación es que la tentación quiere tumbarte, pero la prueba intenta levantarte. Ustedes pueden leer eso en Santiago 1. Pero tú también puedes hallar refugio en los pies del Salvador. Si ya te arrepentiste de tus pecados, pues tú estás en Cristo. Tú eres un hijo. Tú disfrutas de los banquetes. Tú no tienes que comer de las migajas. Pero si tú estás comiendo de las migajas, si ni siquiera estás comiendo, si estás en desespero espiritual como esta mujer, si estás en bancarrota espiritual, tú también puedes venir a la mesa, ¿sabes? No tienes que pasártela con los perrillos. Si tú quieres ser un hijo, puedes venir a la mesa. Debes venir a la mesa. ¿Por qué? Vengan conmigo, por favor, a Hechos 13. En los tiempos del apóstol Pablo, algo pasó. Algo pasó. Yo quiero que ustedes noten esta división entre judíos y gentiles. Y en Gálatas dice que ya no, esa pared no se divide más. Pero ¿cuándo se rompió esa pared? ¿Cuándo los judíos rechazaron la salvación? Vengan conmigo, por favor, a Hechos 13, 43 al 48. Hechos 13, 43 al 48. Esto es Pablo y Bernabé en el viaje a Antioquía de Pisidia, aproximadamente como el año 60, por ahí cerca, 60, 65. Y dice, Hechos 13, 43. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos, noten por favor, cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Y esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleve salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y no eran judíos. Esta mujer sirofenicia bien pudiera haber sido guatemalteca, salvadoreña, colombiana, venezolana, peruana, chilena, argentina, porque a ninguno de nosotros era judío, no era israelita de nacimiento. Es más, no estábamos en la región Galilea, sino que estábamos no solamente en Tiro y Sidón, sino más allá, en América. Y tú puedes creer hoy, como la mujer sirofenicia, porque la salvación no es un monopolio de los judíos, ya no más. El pueblo de Dios va mucho más allá de las fronteras de Israel.
y está disponible para todo el que quiera creer en Jesucristo. Vengan conmigo, por favor, a Juan 1. En Juan 1, 11, 12 y 13. Muy importante este versículo, ¿ok? Juan 1, 11. Vamos a leer desde el 9. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella. Pero el mundo no la conoció. La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Es decir, los judíos no la recibieron. No recibieron a Jesús. Pero, versículo 12. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene el componente de la fe. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, hermana, tú pudiste creer porque el Señor te dio fe y tú fuiste engendrado espiritualmente de Dios. No de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú has entendido el Evangelio, es porque Dios te ha dado el poder de una migaja de gracia para que ya no tengas que comer con los perros, sino con los hijos. ¿Quieres tú ser un hijo de Dios? Ven a la mesa, cree. Entrégate al Señor y dile, es verdad, Señor. Todo lo que tú digas de mí es verdad. Pero yo sé que hay suficiente poder en una migaja de tu gracia como para transformar mi vida, todo mi círculo de amistades, para sacar lo malo de mí, para transformar mi vida en un pedazo de carbón que venga a ser un diamante en tus manos para tu gloria. ¿Quieres seguir siendo un perrillo? Tú puedes seguirlo siendo. Pero es mejor ser un hijo y comer a la mesa del rey. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por el ejemplo de esta mujer. Gracias por usarla para demostrarnos la reacción que tú demandas de nosotros. Pero estoy seguro, Señor, que todas nuestras reacciones están providencialmente abundadas de tu gracia y tu favor. Si tú no hubieras ido a aquella casa, esa mujer no hubiera venido a tu encuentro. Si tú no hubieras actuado cerca de nosotros, con gente alrededor, mucho antes que nosotros, ni siquiera en esta zona del mundo pudiéramos haber oído de ti. Pero algunos aquí, Señor, han venido a tus pies y han dicho, es verdad, Señor, todo lo que tú digas de mí es correcto, es preciso, es cierto. Pero hay algunos otros, Señor, que puedan estar oyendo que no te conocen y aún pueden estar ensoberbecidos en su posición diciendo, yo no soy un perro, yo no soy perrilla, yo quiero justicia. Te rogamos, Señor, que no nos des justicia, no nos des lo que merecemos. Nuestros pecados merecen la muerte, pero tú eres un Dios de vida, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Rogamos, Señor, que muchos puedan venir a la fe diciendo, es verdad, Señor, es verdad. Todo lo que tú digas de mí es verdad. Perdona nuestros pecados, Señor. Todo el análisis, todo diagnóstico meticuloso de nuestro corazón que tú hagas con tu microscopio cósmico. Es verdad, Señor. Todo lo que tú digas de mí, todo lo que tú digas de cada uno de nosotros es verdad. Señor, edifica nuestros corazones. Recuérdanos, por favor, tus promesas. Para los que estamos en Cristo, recuérdanos, por favor, nuestra identidad. Recuérdanos, Señor, las ganancias de la cruz que Cristo compró para nosotros. Recuérdanos, Señor, nuestra posición en Cristo. Recuérdanos, Señor, que ya no tenemos que pasar por el Calvario, sino que ahora podemos llegar directamente al trono de la gracia, porque Jesús compró nuestro lugar en el Calvario. Y todo lo que tú dijiste de nosotros fue clavado en la cruz y pagado por Cristo. Es verdad, Señor. Jesús es Rey. Jesús es el Hijo de Dios. Y solo en Él tenemos palabras de vida eterna.
Señor, ayúdanos a oír de hoy en adelante noticias que alguien viene a la fe diciendo, es verdad, Señor, todo lo que tú digas de mí es cierto, es correcto y es preciso. Pero que alguien, Señor, ha dejado las migajas de debajo de la mesa por el poder de una migaja de esas, ha llegado a ser un hijo que ha alcanzado misericordia por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Que antes no había sido llamado pueblo, ni hijo, ni real sacerdocio, ni linaje santo. Ahora, Señor, por el poder de tu Espíritu, un perro es convertido en un hijo. Ayúdanos a oír buenas noticias, Señor, de estos días próximos. Que tú nos ayudes, Señor, a ver perros convertidos en hijos, para que puedan disfrutar la posición en Cristo y los banquetes que hay en la gracia de la mesa de nuestro Señor. Te amamos, Señor. A ti sea siempre la gloria y el honor. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.